Hola, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a la sesión ya número 14 de este curso de Historia General del Español y pues les doy la bienvenida. Esta sesión pues espero que sea de mucho interés para ustedes en el contenido que vamos a ver porque pues hoy vamos a empezar ya con la última unidad de este curso, que es la unidad número 7, en donde vamos a estar estudiando lo que es el español contemporáneo, es decir, el español de la actualidad, de nuestros días, enfocándonos en el español general que hablamos, como les comentaba hace unos momentos, en la actualidad, de manera general, tanto en América Latina como en el continente europeo, pero también nos vamos a enfocar en el español que hablamos aquí en México. Vamos a ver sus características, su historia, sus variedades y otros elementos que también son muy importantes dentro de este estudio del español que hablamos nosotros los mexicanos, que es un español que se distingue mucho por nuestra cultura, por nuestra región, pero también vamos a ver cómo esos elementos también influyen en lo que es nuestro español. Y pues sin más que agregar, vamos a comenzar. Pero antes de iniciar de lleno con el tema, me gustaría solamente comentarles dos cosas. La primera es que eh, ahorita estoy usando mi laptop, por lo regular utilizo otro equipo, así que mi laptop está un poquito lenta. Entonces si de repente ven que se llega a trabar la presentación o se me llega a trabar aquí la página de Google, pues les pido una disculpa. Espero que no suceda. Hagamos changuitos para que no se presente ningún problema. Pero en caso de que se llegue a presentar, pues les ofrezco una disculpa y nada más les pido que sean pacientes. Y otra cosa también muy importante es que antes de comenzar, quiero explicarles la evidencia de aprendizaje número 5, la última evidencia que van a realizar, la cual pues consiste en un tríptico. ¿Sí? Yo quiero que ustedes me hagan un tríptico sobre tres elementos muy importantes que vimos de la norma académica de la Real Academia Española en la clase pasada. ¿Cuáles eran estos tres elementos importantes? La ortografía, la gramática y el vocabulario. Entonces, yo en esta evidencia de aprendizaje les voy a pedir que me realicen un tríptico en donde ustedes me incluyan información de las reglas ortográficas establecidas por la Real Academia Española, las reglas gramaticales y las reglas en cuestión del vocabulario del español. ¿Ok? Obviamente ustedes tienen que investigar, meterse en la página de la Real Academia Española, y todas esas reglas que encuentren de la ortografía, de la gramática y del vocabulario, agregarlo a su tríptico. Yo les recomiendo mucho que su tríptico lo realicen en plataformas como Canva o Geniali, porque son plataformas que ya te dan un diseño ya eh, establecido, predeterminado, y así no se la complica mucho haciendo el diseño en Word, PowerPoint. Aparte, bueno, en mi experiencia elaborando trípticos en Word, por ejemplo, es un poquito complicado, más que nada por la cuestión de las medidas, de la regla que trae como herramienta la página de Word o la plataforma de Word. Entonces es más complicado. Qué mejor ya hacer uso de las herramientas digitales que ya tenemos en Internet y que ya nos pueden dar ese diseño en donde solamente pues acomodamos información. En su tríptico pueden incluir imágenes que estén relacionadas, tengan coherencia con cada una de las reglas que ustedes van a encontrar. Ahora, también otra cosa muy importante es que yo voy a dejar, les voy a dar a ustedes la libertad de que pongan la cantidad de reglas que ustedes quieran, ¿sí? Ustedes van a investigar, van a encontrar una gran cantidad de reglas y lo que yo quiero es que ustedes pongan las reglas que ustedes consideren más importantes. Todas son importantes, pero quizá las que son más utilizables dentro de nuestro idioma español, o sea, utilizables de que sean necesarias recordarlas día con día, a eso me refiero. Y pues ustedes que agreguen esa cantidad de reglas. Como les digo, es a la libertad de cada quien. Lo importante es que sí haya de perdido
aunque sea más de 5 reglas en el tríptico y pues que ustedes agreguen las que consideren las más importantes. Como les digo, pueden incluir imágenes y sí les recomiendo que ya ven que el tríptico se divide en 3 partes, que en cada parte la dividan para una parte para la ortografía, otra parte para la gramática y otra parte para el vocabulario, para que así no se revuelvan las reglas. Y en este caso yo que voy a leer ese tríptico, pues para mí sea más claro y comprensible, perdón, leer su tríptico. Y pues la evidencia, ya saben, tiene que incluir su portada y también su bibliografía en formato APA séptima edición, que yo creo que para este punto ya deben de estar muy acostumbrados a utilizar este formato. Y pues yo creo que básicamente sería todo. Este, en cuestión de la evidencia de aprendizaje, o es una evidencia de aprendizaje sencilla. Yo creo que en lo que más se van a llevar tiempo es en investigar en la página de la Real Academia Española o en los manuales que encuentren sobre la Real Academia Española. Pero yo creo que es una actividad muy, muy sencilla, y pues es principalmente para que conozcamos más a profundidad las reglas que conforman la norma académica que necesitamos utilizar para el uso correcto de nuestra lengua española. Así que, pues bueno, esa va a ser la evidencia de aprendizaje. Y ahora sí, sin más que agregar sobre esto, vamos a iniciar con la unidad número 7, en donde vamos a ver la primera parte. Esta unidad se va a dividir en 3 partes, debido a que creo que son más de 7 subtemas, es un contenido un poquito extenso, y pues ahorita vamos a ver en esta sesión 14 lo que es la primera parte, y ya en las 2 últimas sesiones, pues vamos a ver las partes que faltan, ¿ok? Así que vamos a iniciar. Recuerden tener a la mano en donde apuntar, en donde escribir las ideas principales de este contenido, y si quieren agregar un comentario en la caja de comentarios de este video, también lo pueden hacer. Y vamos a entrar de lleno con el español en México. Es importante estudiar, analizar tanto la historia, las características del español de México, porque es un español muy hablado. De hecho, aquí tenemos esta información en donde nos dice que México es el país con más hablantes nativos de español, superando los 125 millones. O sea, 125 millones de personas hablan el español de México. Esto se debe a que México es un país muy conocido y muy distinguido por su riqueza cultural, su biodiversidad, su riqueza también lingüística, y también porque es un país que para muchas personas se le considera como una tierra de oportunidad para trabajar, para sobresalir, y eso genera que muchas personas no propias o originarias de México, sino de otros países, vengan a residir acá, en México. Aquí en México ya es común que, al menos aquí refiriéndonos a la zona norte, encontremos personas de otros países como venezolanos, como cubanos, como haitianos, y pues que comienzan al vivir aquí, al trabajar aquí, al desarrollarse aquí de manera social, pues empiezan a adoptar el idioma del español de México. Entonces, por eso es que cada día va aumentando esta cifra, y hasta el día de hoy pues tenemos que son 125 millones de personas los que hablan el español en México. Y aquí también nos menciona que lo que le otorga un rol central en la influencia cultural y mediática del idioma en el mundo. O sea, realmente cuando se habla sobre el idioma del español, una variante que sobresale en todo el mundo es precisamente el español de México. A mí me ha tocado ver series de Estados Unidos, series muy conocidas, en donde siempre que uno de los actores estadounidenses va a hablar español, por lo regular siempre dice o taco, o chile, o la expresión órale, o güero, o güerita, ¿qué otra expresión dice? Tortilla. O sea, son expresiones
muy características de nuestra cultura, ¿sí? De nuestra gastronomía, nuestra etnia, nuestro color de piel, en sí de nuestra cultura y que para a los estadounidenses o también de otros países, pues ya nos, nos distinguen por esas características. Entonces, al momento en que ellos hablan el idioma español, pues son las palabras que suelen aprender o que se les suelen recordar con mayor facilidad porque así es como nos identifican, así es como identifican nuestra cultura. Por eso es que nuestra cultura, como lo menciona aquí, tiene una gran influencia y una gran alcance en todo el mundo, ¿sí? O sea, el español de México es muy característico por su cultura. Por esto que les menciono que muchos americanos, cuando quieren hablar el español, suelen pensar muy fácil o recordar muy fácil estas palabras, este vocabulario que forma parte del español de México. Y esto es lo que le da pues una gran importancia al español que hablamos en nuestro país. Y ahora entrando un poquito de lleno con la historia del español en México, el español de México no llegó en 1492. Recordemos que en 1492 es cuando se descubre América bajo la expedición de Cristóbal Colón y se descubre este continente americano. Muchas veces pensamos, a mí me pasó, que cuando se refiere al descubrimiento de América pensamos inmediatamente que fue cuando los españoles llegan a Tenochtitlán, pero no. Eso sucede muchos años después, en específico en el año 1519. Sí, o sea, tuvieron que pasar, a ver, 92 son 8 años, 19, tuvieron que pasar 27 años después, casi 30 años, para que los españoles pisaran tierras mexicanas. Y esto se da porque los españoles, al estar en Cuba, para este año ellos ya estaban en Cuba y habían llegado a este punto, ellos también ya sabían de la existencia de las tierras mexicanas y en este año ellos deciden partir desde Cuba hacia Tenochtitlán, la cual era esta ciudad que pues era la capital del imperio mexica, del territorio mexicano. O sea, era una ciudad muy importante que de hecho pues es hoy en día la ciudad de México. Y pues Hernán Cortés llega y llega claramente con la intención de conquistar este territorio mexicano. De hecho, la, la clase pasada o la clase antepasada, no recuerdo, creo que sí fue no, creo que sí fue la antepasada. Yo les comentaba de un libro que leí, que de hecho ayer lo busqué, ahorita no lo tengo en la mano, lo tengo en otro lugar, pero ya recuerdo el nombre, se llama La Conquista de Tenochtitlán. De hecho, a ver, voy a ver si se las puedo encontrar aquí. La Conquista de Tenochtitlán. Ah, miren, La Batalla de Tenochtitlán, perdón. Pues este libro yo lo compré en Fundidora. Ahí hay una librería. Ahí lo compré, no estaba tan caro, creo que estaba como en 200 pesos. Y la verdad es que está muy interesante este libro. Si en una oportunidad lo pueden comprar y quieren conocer más acerca de la historia de este acontecimiento, de la batalla por Tenochtitlán y cómo fue la conquista de los españoles sobre los indígenas, la verdad es que sí se los recomiendo muchísimo porque el autor de este libro trata diferentes perspectivas que fueron fundamentales para que los españoles tuvieran éxito en su conquista. Entonces es un libro que la verdad les recomiendo mucho, muy interesante la verdad, y la verdad es que tampoco es difícil de comprender, de leer, o sea, el autor explica con mucha claridad y de manera muy amena la información que investigó. El autor es Pedro Salmerón Sanginés y pues la verdad les recomiendo mucho este libro. Pero bueno, el punto al que yo quería llegar al recordar este libro es que se, el autor en este libro, les voy a hacer un pequeño spoiler, comenta que cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán,
Moctezuma, para este entonces, él ya sabía de la llegada, él ya sabía que esto iba a suceder supuestamente por revelación divina. Recordemos que los mexicas o los indígenas tenían esta fuerte conexión con las deidades deidades como el sol, como la luna, como la lluvia. Entonces, este, pues según la historia y según lo que el autor comenta, Moctezuma, eh, que era pues el rey o la máxima autoridad de la ciudad de Tenochtitlán, él ya había tenido esta revelación de que iba a suceder un apocalipsis en Tenochtitlán, un acontecimiento que iba a cambiar por completo la historia de esta ciudad, y él ya sabía de la llegada de Hernán Cortés. Entonces, cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán y tiene este primer acercamiento, este primer encuentro con Moctezuma, perdón, para Moctezuma, Hernán Cortés era una deidad, era como un dios o como un ser invencible, y es por eso que Moctezuma no aterrado y por el miedo que le imponía este personaje, es que Moctezuma decide no luchar o no esforzarse por evitar la conquista de Tenochtitlán, sino que prácticamente por decisión propia se somete, se rinde, y es que se da esta conquista por el territorio de Tenochtitlán. Y así es como se produce que los españoles pues tengan éxito en su conquista y posteriormente impongan su idioma español, porque para este entonces todavía en territorio mexicano pues se hablaba en lenguas indígenas. Pero es un punto de vista y un dato muy interesante, porque pues nos remontamos nuevamente a cómo eh, la llegada de los españoles y su conquista en América, y sobre todo en este caso en México, pues se debió a factores pues, muy, 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 muy importantes que a veces dejamos de lado, como en este caso de las creencias que tenían los indígenas, en este caso Moctezuma, y cómo estas creencias lo llevaron a su posterior derrota. ¿Sí? Y pues así es como ya para 1519 los españoles llegan a México, llegan a Tenochtitlán, lo conquistan, logran someter a los indígenas, y pues esto también genera que el español que ellos tenían se mezclara con las lenguas indígenas, que la verdad para este entonces había una gran variedad de lenguas indígenas, y las que, como las que conocemos principalmente el día de hoy, como lo que es el náhuatl y el maya, lo cual vino a alterar el vocabulario y las estructuras sintácticas del idioma español. ¿Ok? Y ahora vamos a ver algunos rasgos del español mexicano que pues son parte de ya del español que hablamos hoy en día, siguen siendo parte, y vamos a verlo. Aquí nos menciona que el español mexicano presenta rasgos únicos en fonética, en la manera de pronunciar las palabras, en el vocabulario, el léxico y en la gramática, en cómo estructuramos las oraciones, los textos que escribimos. Y aquí nos menciona también que esto da como resultado un lenguaje que refleja la diversidad cultural del país, lo que les comentaba hace unos momentos. Y vamos a ver los rasgos fonéticos y fonológicos. Primeramente, México se caracteriza por el ceseo, donde la letra S y la Z se pronuncia igual. Y esto es algo que hasta el día de hoy sigue siendo eh, cierto, sigue siendo usual, que nuestra pronunciación en cuanto a la letra S y la Z es similar. Y esto pues da lugar a que en algunas ocasiones batallemos para diferenciar qué palabras llevan S y qué palabras llevan Z. Pero pues es parte de los rasgos de pronunciación, los rasgos fonéticos que forman parte de nuestro idioma de México. ¿Ok?
Y también aquí nos menciona que además de la pronunciación clara además la pronunciación clara de la S se conserva a diferencia de otras regiones de América. O sea, la S se pronuncia claramente como una sola letra, o sea, como la S. O sea, cuando uno pronuncia la S, no la pronuncia acompañada de otra letra, como si en otros lugares donde se pone la H, o bueno, la H más bien, donde se pone la T, la D. eh, entonces, la S aquí en nuestro español de México se pronuncia de una manera clara y de una manera única, porque no va acompañada de otra letra y eso no altera su pronunciación, sino que pues es un ceseo claro, es un ceseo único, porque solamente se pronuncia como tal la letra. Y en otras regiones de América no, en otras regiones de América pues sí va acompañado de una letra ya sea consonante o de una letra vocal, ¿ok? Y en cuanto al léxico, aquí nos menciona que el léxico del español mexicano incluye muchas, pero muchas palabras de origen indígenas. O sea, son demasiadas las palabras de origen indígena que son parte de nuestro español mexicano, como en el caso de chocolate, tomate, metate, eh, mecate, ¿qué otra más? Nopal, eh, ¿qué otra más? De lengua indígena, chile, cacao, o sea, todas estas palabras que hoy en día utilizamos, que son parte de nuestro vocabulario, de nuestra gastronomía, de nuestras herramientas de trabajo, de nuestra tecnología, pues vienen de origen indígena. De hecho, se les conoce como indigenismos, ¿sí? Cuando uno dice, uno le llama a la verdura aguacate, está diciendo un indigenismo, porque es una palabra proveniente de una lengua indígena, ¿sí? A eso se le llama, así se le llama a estas palabras que provienen de origen indígena, indigenismos. Y aquí también nos menciona que pues esto enriquece su vocabulario y lo distingue de otras variantes del español, ¿sí? O sea, el hecho de que nuestro vocabulario, nuestro léxico esté muy influenciado y muy constituido por palabras de origen indígena también hace especial y le da este rasgo distintivo a nuestro español mexicano. De hecho, aquí, ahorita no le puse atención a la imagen, no me había acordado que la había agregado, pero por ejemplo aquí vienen palabras de origen indígena que forman parte de nuestro español mexicano. Ahorita me acuerdo, ahorita cuando estaba diciendo los ejemplos no me acordé que ya venía, pero aquí ustedes todavía pueden ver más ejemplos de cómo nuestro español mexicano realmente está muy compuesto por palabras de origen indígena, ¿sí? Y de hecho aquí también tengo otros ejemplos que me gustaría comentarles, que también son de origen náhuatl y, por ejemplo, viene popote, que popote es un indigenismo que hace referencia a lo que es la pajilla o el sorbete. De hecho, aquí es muy raro que alguien le diga al popote pajilla o sorbete. Y si alguien le dice así, lo volteamos a ver extraño, ¿no? De que, ¿qué onda? ¿Qué dijiste, verdad? O, o por ejemplo, no sé si también a ustedes les ha pasado que con los pequeños, o sea, los niños, cuando de repente uno dice una palabra, uno, o sea, por ejemplo, uno le llama a un, no sé, un alimento, como por ejemplo lonche, a lo que es el sándwich o el emparedado, ¿no? Y de repente el niño, por estar viendo caricaturas de Estados Unidos, caricaturas de Discovery, de repente le dice al lonche sándwich o emparedado, ¿no? Y de repente uno así como que voltea de que, o sea, eres niño fresa o qué, ¿verdad? O niño bien, ¿verdad? Este, y es un ejemplo chusco de lo que pasaría si nosotros, en lugar de utilizar estos indigenismos, utilizáramos otras palabras que no son parte de nuestro vocabulario actual, ¿verdad? O sea, el hecho de que hoy en día nosotros tengamos indigenismos ya es una identidad para nuestra lengua española de México. Y aquí también tengo otros ejemplos, como por ejemplo cuate, que se usa
llamarle así a un amigo, a un compañero, en el caso también de chido o padre, que se utiliza para describir que algo es bonito o que algo es bueno. También lo que es chamaco, eh, también había otra expresión para chamaco, eh, se las debo, pero sí, se las debo, pero chimpayate, chimpayate, ya me acordé. Este, también, ya sea chamaco o chimpayate, son palabras indígenas para referirse a lo que es niño. O por ejemplo, guajolote, que guajolote es una expresión indígena para llamarle a lo que es el ave que nosotros conocemos como pavo, ¿verdad? De hecho, hay quienes aquí en México le llaman pavo y hay quienes le llaman guajolote, pero es para referirse al mismo animal, ¿ok? Y luego vamos con el siguiente punto, con lo que es la gramática y la sintaxis. Esta imagen está muy chistosa. Este, y aquí tenemos que la gramática y la sintaxis tienen características notables que incluyen el uso frecuente del diminutivo, como lo es ahorita, como lo es rapidito, como lo es eh, poquito, ¿sí? O sea, nosotros en nuestro español de México solemos poner diminutivos a las palabras al final. Y esto pues es algo, no es que esté mal, sino que lo utilizamos o sea, bueno, normalmente para referirnos a una cantidad corta de tiempo, de valor, de número, ¿verdad? O sea, como por ejemplo, si yo digo, pásame eso rapidito, es de que ya, ¿verdad? O sea, de que no te tardes, hazlo ya. Y es algo notable, característico de nuestra gramática y sintaxis que no está mal y que ya la Real Academia Española lo ha oficializado porque ya es algo muy característico que la mayoría de los mexicanos utilizamos, así como el uso de le, de artículo que ponemos al final de un verbo por lo regular como ándale, como pásale, como órale, cómele, camínale, estúdiale, que es para dar, por lo regular lo utilizamos para eh, darle una indicación a alguien, ¿sí? Una indicación y que esa indicación sea como algo importante o algo que se desea que se haga bien o que se haga pronto, ¿no? Como ándale, órale, o sea, de que ya, o sea, hazlo, ¿verdad? Y también otra cosa, otra característica de la gramática del español de México es que también utilizamos mucho el tú, o sea, solemos tutear mucho a las personas. Y esto es algo normal que se utiliza en casi todo el país y que pues claro, ¿verdad? También uno tiene que saber cómo utilizarlo dependiendo en el contexto en el que esté, pero incluso si supongamos, si un alumno le habla a su maestro de tú, claramente uno puede decir, oye, es que eso es una falta de respeto. Y claro, porque nos estamos refiriendo a una autoridad que no es igual en cuestión de edad, en cuestión también de preparación académica, pero eh, dentro de la gramática de nuestro español es válido porque es una característica que se utiliza en todo el país. Y esto para mí es como que me cae el 20 o como que ahora lo puedo entender más porque yo actualmente trabajo en una prepa y yo me he dado cuenta que todos los alumnos, bueno, la mayoría, cuando se acercan a un maestro o incluso que se acercan conmigo, que yo tengo una función más administrativa, en lugar de hablarme de usted, en lugar de hablarme de esa manera, me hablan de tú, o a los maestros le hablan de tú. Y cuando yo lo escuché, pues casi pegó el grito al cielo, ¿no? De que, ¿cómo que está refiriendo no tanto a mí, sino a los maestros como tú? O sea, y yo de que no, no puede ser. Y para los maestros ya es algo normal, que pasan pues, desapercibido.
pero para mí no, porque yo estoy acostumbrado a que a los maestros o a cualquier otra autoridad se les hable de usted. Y pues ya he aprendido a lidiar con eso, porque es la cultura de la prepa en la que estoy trabajando. Pero ahora que veo, que recuerdo y que estudio este tema, pues entiendo de que, bueno, están en todo su derecho. ¿Por qué? Porque así es, eh, así, o más bien, esto es una característica de la gramática de nuestro español. O sea, ellos están en todo su derecho. Claro, siempre uno tiene que saber cómo dirigirse ante las autoridades, pero incluso el tutear es eh, tan correcto como el hablarle de usted a una autoridad, ¿ok? Y otra cosa también es que al menos aquí en México, no en todas las zonas, solamente en algunas, se utiliza el voceo, pero solamente en ciertas zonas cercanas a Centroamérica, como en el caso de Chiapas. No me ha tocado escuchar mucho, yo tengo conocidos de Chiapas que utilizan mucho el voz, ni tampoco me han comentado que lo utilicen, pero sí se llega a dar en algunas ocasiones o en el caso de algunas personas, porque es un país que está muy cerca de Centroamérica, en donde sí se suele utilizar cotidianamente el uso del vos, o sea, para referirse a usted o para referirse a tú, ¿verdad? Entonces, esto también pues es parte de la gramática de nuestro español. Y luego tenemos el español mexicano en la cultura, que aquí el español de México ha influido considerablemente en el cine, la música y la literatura, con autores de renombre que han contribuido a su prestigio y a la diversidad cultural del país. O sea, aquí algo muy importante es que el español mexicano forma parte de la cultura, o sea, es tan importante para nuestra cultura que ya también se producen, por ejemplo, películas con nuestro español mexicano, o sea, con el español que nosotros acostumbramos a hablar y no un español eh, que se hable en otros países y tampoco no un español disfrazado de un español culto. Sí, no estoy diciendo que nuestro idioma no sea culto, no, claro que no, pero ya, por ejemplo, si uno va a ver una película mexicana al cine, es normal que los actores utilicen el español que se habla cotidianamente, ¿verdad? El español tanto coloquial, el español culto, pero con las expresiones que nos caracterizan, ¿ok? Y esto también pues dentro de la literatura, dentro de la música, ¿sí? Y pues esto se da gracias a autores de renombre, como en el caso del autor Juan Rulfo, Octavio Paz, ganador del Premio Nobel, Elena Poniatowska y Carlos Fuentes, quienes han escrito una gran cantidad de obras literarias que han enriquecido la cultura de nuestro México, ¿sí? Y ahora vamos a ver un poco sobre las variedades regionales del español mexicano, que en este punto nos menciona que México presenta una variedad de acentos y dialectos, lo que revela la rica diversidad lingüística. Cada región tiene características distintivas en pronunciación y vocabulario. O sea, aquí hay que entender que México tiene una división geográfica, no solamente por la cultura, no solamente por la extensión que abarca cada estado de la República, sino también por su lengua, ¿sí? O sea, claro, todos hablan el español de México, pero con ciertas diferencias en la pronunciación, con ciertas diferencias en el vocabulario, con ciertas diferencias en la gramática, y esto pues genera que México se divida en ciertas zonas. Y aquí yo tengo esta división en regiones debido a las variedades lingüísticas del español de México y pues primeramente tenemos lo que es la región norte, en donde pues se habla más rápido, se habla más golpeado, el tono es un tono seco y hay cierta influencia del inglés y esto sí es algo muy cierto porque pues, nosotros al estar en la zona norte pues estamos más pegados con Estados Unidos, entonces es normal que acostumbremos a hablar con más palabras de inglés como por ejemplo WhatsAppear. Bueno,
No, no, ese ejemplo no, está equivocado. Como por ejemplo, lo que es palabras como Wi-Fi, como, ¿qué otras les puedo decir? Como por ejemplo, iPhone, ¿sí? O por ejemplo, a una laptop le podemos decir, o sea, una laptop que es marca Apple, en lugar de decirle, una laptop o computadora, le decimos Mac, porque pues así es como se le dice en Estados Unidos, ¿no? Este, entonces aquí en la zona norte acostumbramos más a hablar con palabras que forman parte del inglés. Y luego tenemos la región centro, que es estos estados como Ciudad de México, Puebla, en donde, y otros estados más que conforman la zona centro, solamente es por mencionar algunos, en donde se habla un español más neutro y más normativo. Y luego tenemos el sureste, en donde hay mayor influencia del maya. De hecho, si uno va al sureste, donde está Yucatán, donde está Quintana Roo, este, va a encontrar que hay una que por lo regular se enaltece mucho las, len- eh, los orígenes, la cultura, la lengua maya, porque pues es donde hubo una gran influencia maya desde, pues desde los orígenes, ¿no? de México. Y pues también en esta zona sur o sureste hay una entonación particular. Y en Chiapas, como hay una cercanía al español centroamericano, pues se utiliza mucho el voceo. Y así es como pues, se divide en cuatro regiones nuestro país de México, debido pues a sus diferencias en la pronunciación, en la gramática y en el vocabulario. Tenemos la zona norte, la zona centro, la zona sureste y una zona en particular que es constituida por Chiapas, que está pegada a Centroamérica y por eso tiene su propia región en particular. Y luego vamos con la norma culta y la enseñanza, que aquí prácticamente es como un recordatorio de que nosotros tenemos un sistema educativo en México y que este sistema educativo también está o considera dentro de su enseñanza lo que es la norma panhispánica o la norma académica de la Real Academia Española para promover una variedad estándar del español y respetando las particularidades regionales durante la enseñanza. O sea, como les digo, el español que se enseña en las escuelas primarias, secundarias, medio superior, superior, aquí en México siguen considerando la norma académica, aunque cada escuela esté en diferentes regiones, se sigue considerando la norma académica y lo que se enseña de la norma académica es para un uso estándar, un uso aplicado del español para todas las regiones, ¿ok? Y tenemos aquí el español, lo que son variedades, también lo que son variedades, perdón, variedades, algunas variedades del español, problemas y tendencias que debemos considerar sobre el español de México. Así que vamos a verlo. Y primeramente tenemos lo que son las variedades geográficas, en donde, pues, primero hay que reconocer que el español se habla en más de 20 países, lo que genera diferencias en acentos, vocabularios y expresiones idiomáticas. Desde el español de España hasta el de América Latina, cada región aporta matices únicos a la lengua. O sea, el español actual tiene variedades geográficas, porque existe una gran variedad de español, como es el español de México, que se caracteriza por su léxico indígena, por el uso de diminutivos y la entonación marcada. Pero luego tenemos lo que es el español de Argentina y Uruguay, que se caracteriza por el voceo y por el yeísmo reilado, que es el hablar mucho del yo, ¿sí? Luego tenemos lo que es el español andino, que tiene mucha influencia de lenguas indígenas como el quechua y el aymara. Y también tenemos el español caribeño, que eh, tiene un ritmo más rápido. Y el español peninsular,
que tiene diferencias entre el norte, perdón, estoy checando aquí mis apuntes, entre el norte, como por ejemplo la distinción con la palabra vosotros, y con el sur, que se utiliza mucho el ceseo, lo que es el uso de la S, de, más bien la pronunciación de la S, así como la pronunciamos hoy en día, para eh, pronunciar lo que es la letra S, la Z y la C de casa. Y luego tenemos algunas variedades sociales, como lo que son, aquí nos menciona esto, que existen variantes del español que dependen del nivel educativo, clase social o grupo profesional. Estas incluyen el español culto, coloquial, técnico y juvenil, mostrando cómo el contexto social influye en la lengua. O sea, nuestro español actual, hablando en cuestión del español de América y el español europeo de Hispania, este, tiene sus variantes de acuerdo también a las clases sociales de las personas que hablan esta lengua, como lo son el español de culto, que es un español más hablado por gente profesional, el español coloquial, que es el español que solemos hablar en situaciones informales, el español técnico, que de igual manera es utilizado para contextos formales como trabajo, como la educación, la religión, entre otros, y el español juvenil, que es un español más apegado a las modas y a las tendencias de la actualidad. Y esto pues nos muestra que realmente el aspecto social influye mucho dentro de del idioma. Y luego tenemos variedades situacionales, como aquí nos menciona que el uso del español varía según el contexto, sea formal, informal, escrito o oral. Y estas diferencias reflejan la adaptabilidad de la lengua a diversas situaciones de comunicación. O sea que dependiendo del contexto en el que estemos, es el español que vamos a utilizar. No es igual el español que utilizamos con amigos o con familia que el español que utilizamos en el trabajo. ¿Ok? Y también se puede presentar una desigualdad educativa y lingüística, que estos ya son problemas a los que se enfrenta nuestro español actual. Aquí nos menciona que la desigualdad en el acceso a la educación genera diferencias en el dominio del español estándar. Las comunidades rurales e indígenas a menudo presentan un español influenciado por lenguas originarias, afectando su situación comunicativa, ¿sí? O sea, por lo regular, las zonas donde hay una mayor desigualdad educativa, económica, son zonas donde precisamente se sigue hablando lenguas indígenas, que no es malo. Sí, esto no es nada malo, pero son lenguas que se están dejando de lado, que se están volviendo obsoletas, con todo respeto a la cultura de cada uno de nuestros países de América, pero son lenguas que se están dejando de utilizar, y que lo que hoy en día es necesario hablar, pues es el español. Entonces, el hecho de que estas zonas tengan una desigualdad en la educación, en la economía, en el acceso a tecnología, a recursos, eso también afecta a la lingüística, porque son barreras para que el español se siga aprendiendo en en todo lo que es el continente americano y el continente, bueno, más bien en el país de España. Y también lo que son la pérdida de lenguas indígenas, porque como les comentaba ahorita, son lenguas que se han dejado de lado, se han dejado de hablar. De hecho, precisamente por esta situación, actualmente la SEP ha incluido en tanto en educación básica y bueno, a mí me ha tocado ver solamente en educación básica, en lo que es primaria y secundaria, ha incluido muchos temas y proyectos para que las nuevas generaciones conozcan de estas lenguas, las comprendan, eh, conozcan de su vocabulario, también de cierto modo que puedan hablarlas, que puedan aprenderlas para utilizarlas para comunicarse. Y es algo que se ha estado haciendo, que ha estado haciendo la SEP para evitar lo que es la extinción de estas lenguas indígenas. Y también aquí también nos menciona la desaparición de estas lenguas no solo afecta a la diversidad cultural, sino también la riqueza del español al hacer que se pierdan términos y expresiones valiosas. O sea, si estas lenguas se extinguen, se pierden, también se pierden con ellas cultura, porque se deja de conocer los orígenes
¿sí? Las tradiciones, las costumbres que vienen de estas familias indígenas y también se dejan de utilizar indigenismos que hoy en día utilizamos en nuestra habla diaria. Entonces no solamente peligra el uso de estas lenguas, sino también nuestra cultura. Y también tenemos lo que son prejuicios lingüísticos, que aquí pues tenemos que existen prejuicios que consideran algunas variedades del español, como el caribeño o el andino, como inferiores frente a la variedad peninsular. Esta percepción errónea limita la valorización de la diversidad lingüística. Esto pues prácticamente es que muchas veces se tiene la idea de que cierto español, por ejemplo en el español de España, es mejor, es más limpio, es más formal y respetable que el español que se habla en Centroamérica, que se habla en México, y esto genera que haya barreras para que se pueda aprender cada una de estas variantes del español. Y a esto se refiere con prejuicios lingüísticos. Y luego tenemos tendencias de la actualidad que provocan una evolución en nuestro español actual y que van a seguir siendo un factor determinante para que nuestro español siga evolucionando. Tenemos lo que es la influencia de la tecnología, que gracias a la tecnología se ha transformado la lengua española mediante redes sociales y mensajería instantánea. Se observa un aumento en el uso de abreviaturas y neologismos, o sea, nuevos términos que se incluyen a nuestro vocabulario, reflejando una lengua más ágil y adaptado a la comunicación digital. Y eso es algo muy cierto, porque con con la influencia de la tecnología y la digitalización que existe hoy en día, pues se han incorporado nuevos términos y nuevas maneras de escribir o de comunicarse. Por ejemplo, hoy en día se utilizan mucho las abreviaturas para mandar un mensaje, porque hoy también estamos muy acostumbrados a que todo sea rápido, a que todo sea instantáneo. Entonces ya no nos gusta o no estamos acostumbrados a escribir como se debe de escribir, ¿sí? Por ejemplo, simplemente hoy en día, al momento en que queremos hacer una pregunta, mandarla por medio de mensaje, lo que hacemos es que solamente ponemos un signo de interrogación y lo ponemos al final. Y esto es algo normal debido a las tendencias que hay hoy en día, pero que hay que cuidar mucho en contextos formales. Se los comento porque yo fui maestro de español en secundaria y a mí me tocaba ver cómo los alumnos, así como acostumbraban a escribir en redes sociales, en WhatsApp o como ellos lo veían en estos medios, así es como escribían sus trabajos, contestaban sus exámenes, entonces yo tenía que regresárselos y decirles, ¿sabes qué? Mira, yo sé que tú estás acostumbrado a escribir de esta manera en redes sociales, pero aquí estamos en un contexto formal, estamos en la escuela y aquí tienes que respetar las reglas ortográficas y las reglas de la gramática. Y claro que se enojaban, hacían su berrinche y yo los entendía porque es la normalidad a la que ellos hoy en día están acostumbrados. Pero, como les comentaba hace unos momentos, uno tiene que distinguir en qué contexto se encuentra para saber qué español va a utilizar o cómo va a utilizar más bien el español. Si va a utilizar un español culto o un español coloquial. Un español coloquial más influenciado por las tendencias de hoy en día. Y también se agregan hoy en día por todas estas tendencias de la tecnología y de la digitalización, se han agregado nuevas palabras a nuestro vocabulario, como el ejemplo que les da ahorita, que precisamente era para este punto, de WhatsAppear, que WhatsAppear es un término que ya es parte de nuestro vocabulario y lo utilizamos para referirnos a que es una acción de escribir en la red social de WhatsApp, o como por ejemplo la palabra influencer, que es una palabra que utilizamos para referirnos a una persona que tiene un gran alcance o que es muy popular de dentro de una población, ¿sí? Entonces se van agregando nuevos términos y expresiones gracias a esta influencia que hay hoy en día por las redes sociales, por la tecnología y por la digitalización. Y luego tenemos lo que son la globalización y los anglicismos,
que aquí nos comenta que la globalización ha llevado a un uso frecuente de anglicismos en el español. Palabras como Wi-Fi, marketing e influencer se integran al vocabulario cotidiano, reflejando la influencia del inglés en la cultura global, lo que les comentaba hace unos momentos. Y luego tenemos lo que son tendencias neutros y estandarización mediática, en donde el uso de español neutro o internacional se incrementa en los medios, eliminando las marcadas diferencias regionales. Este proceso de estandarización busca facilitar la comprensión entre hispanohablantes de diferentes países. O sea, aquí lo que se está buscando es que se hable un español intermedio, ¿sí? Un español que sea general, que tenga los mismos rasgos fonéticos, gramaticales, de vocabulario para todos los países hispanohablantes, para todos los países que hablan el idioma español. Y es ahí donde entra en juego lo que es la norma académica de la Real Academia Española. Esto es lo que busca, estandarizar la lengua española para todos los países hispanohablantes. Y ya por último tenemos lo que son cambios gramaticales y en el léxico que se están dando en el español actual. Y aquí nos menciona que la lengua española experimenta cambios gramaticales y léxicos, incluyendo la desaparición de formas arcaicas y la introducción de neologismos. El uso creciente del leísmo y nuevos vocábulos como selfie reflejan esta evolución constante, ¿sí? Como por ejemplo, anteriormente en América sí se utilizaba el vosotros o el os, ¿sí? Para referirse a eh, un grupo de personas, este, sí, un grupo de personas, principalmente eso, un grupo de personas en donde uno está incluido o que uno está observando, y anteriormente se utilizaba el vosotros, pero ahora se utiliza el nosotros. O sea, esa manera arcaica de expresarse de un grupo de personas se ha dejado de lado y otras expresiones arcaicas también se han dejado de lado, pero este, también se han agregado lo que es el leísmo, que es esta expresión de le, agregarla a verbos, ¿sí? O agregarla al final o antes, como por ejemplo le vi en vez de lo vi, o por ejemplo le puse, le di, ¿sí? Que anteriormente no era utilizado. Anteriormente pues nada más se decía vi, puse, comí, este, pero ahora sí ya se está incluyendo este leísmo, este fenómeno de agregar la le antes y también al final. Y pues también con esto de las tendencias de la tecnología y la digitalización, pues se siguen agregando más palabras como de origen inglés, como selfie, como cringe, como influencer, que pues ya son parte usual, normal dentro de nuestro vocabulario del español actual. Y pues bueno, pues hasta aquí vamos a dejar lo que es esta sesión. Esta ya antepenúltima, luego sigue la penúltima y ya finalmente la última, ya para concluir con este curso. Y pues bueno, espero que el tema haya quedado claro, que haya sido de su agrado, de su interés, y pues nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Sin más que decir, me despido y les agradezco mucho por su tiempo. Nos vemos.